Muy buenos días, les habla María Belén Albuja desde Denver, Colorado, con esta nueva idea que hemos tenido en la oficina. Trabajo en la oficina Albuja Law, es una oficina que hace 8 años inicié en Colorado, un sueño de otra inmigrante. Y hemos utilizado el Facebook de distintas maneras en el último año. Y en el 2019 queremos hacer algo diferente porque mi oficina se ha caracterizado por hacer muchas presentaciones en la comunidad. Debido al trabajo, tuvimos que dejar un poquito esas presentaciones el año pasado y por esa razón comenzamos a experimentar con estos nuevos medios de comunicación. Y en el 2019 queremos volver de nuevo a la comunidad, a trabajar en las presentaciones normales que hacemos. Este mes vamos a estar, por ejemplo, en el Consulado de El Salvador y también en la Iglesia de Nuestra Señora de Guadalupe. Y queremos de manera consistente tener este espacio todos los miércoles para que las personas puedan hacer preguntas directamente sobre asuntos migratorios. Así que le agradezco por estar el día de hoy con nosotros, le agradezco por mantenerse en contacto y compartir este video, porque vamos a estar aquí en todos los miércoles en un espacio que le hemos denominado Abogada Inmigrante, porque quiero no solamente contestar sus preguntas como abogada, sino también como inmigrante. Después de todo, mi vida es una mezcla de las dos cosas. Así que cuando estemos al aire todos los miércoles, le voy a agradecer que nos mande su pregunta por este medio y de esa manera voy a ir contestando de manera general. Recuerde que el consejo legal que se da por estos medios es bastante rápido y no podemos resolver un caso en 5 o 10 minutos, pero mi intención es darle una respuesta que por lo menos le dé la guía suficiente para que usted siga adelante recolectando más información y tome la decisión de tener una consulta con un abogado de inmigración con licencia. Ok, entonces comenzamos. Muchas gracias a Carlos que nos está viendo desde el Ecuador. Le mando muchos saludos a todos mis amigos en Quito. Y a todas las personas que nos están viendo aquí también, recuerde que si es que tiene alguna pregunta, voy a mantenerme en la línea más o menos como 20 minutos. Solo necesita mandarme el mensaje por Facebook y en ese momento yo voy a leer al aire y le voy a contestar. Sigo con la gripe, así que voy a seguir con esta voz un poco ronca. Comencemos con la pregunta de María Luisa. María Luisa nos escribe, parece ser que su esposo salió de los Estados Unidos a México y regresó en el 2001. Y ella quiere saber si es que su esposo va a tener la oportunidad de arreglar la residencia. Ok, María Luisa, entonces, gracias por su pregunta. Necesitamos más información, pero no se preocupe que le voy a contestar de manera general. Mucha gente tiene recelo de estas entradas y salidas del país, y eso pasa a menudo con las personas de México. Lo que ocurre es que tenemos una ley que realmente es bastante cruel desde el 97 y da castigos relacionados con el tiempo que hemos vivido en los Estados Unidos sin documentos y si es que hemos regresado. Pero la ley es algo compleja y se tiene que saber no solamente las fechas en que se ha vivido aquí en Estados Unidos, sino también si es que la persona ha regresado con o sin documentos. Entonces, primer tip del día de hoy, si usted tiene un pariente como el caso de María Luisa, que ha entrado a los Estados Unidos y ha salido a México o cualquier otro país, no interesa en este momento si es que inmigración se ha dado cuenta o no. Lo que interesa es que usted haga en un papelito una lista honesta de sus entradas y salidas. Especialmente si es que las entradas o salidas a los Estados Unidos han tenido algún encuentro en el borde, eso también necesita ponerlo en ese documento. Y de esa manera nosotros o uno de nuestros compañeros abogados de inmigración responsables van a poder decir claramente si la persona puede o no arreglar residencia. ¿Okay? De manera general le voy a decir que si una persona ha estado aquí en los Estados Unidos y entró una vez y se quedó
sin documentos y ha estado más de 180 días o más de un año en el país sin documentos, el momento que sale automáticamente fuera de los Estados Unidos, incluso por una invitación del mismo gobierno de los Estados Unidos, lo que va a ocurrir es que le van a solicitar un perdón. Y hablaremos durante este año mucho sobre los perdones, porque hay ciertos casos en que sí se puede arreglar el estatus migratorio utilizando herramientas que permitan el perdón a esta presencia sin documentos. Pero también lamentablemente hay ciertos casos en donde no podemos utilizar estos perdones migratorios. Entonces, María Luisa, le invito a que hable con su esposo y que ponga muy bien, con mucha honestidad, las fechas de entrada y salida. Y de esa manera podemos guiarle de mejor manera, ¿ok? Y saber si es que la persona potencialmente puede o no ser residente. Entonces, ese es el mensaje para María Luisa del día de hoy. Hemos estado trabajando varios años en perdones. Esos perdones que quiero recordar a las personas son una herramienta jurídica que permite curar una entrada sin documentos, una presencia sin documentos en los Estados Unidos. Lamentablemente, al día de hoy, los perdones solamente se pueden hacer si el inmigrante los puede realizar en base a un esposo, una esposa o un padre o una madre que han sido o que son ciudadanos residentes o ciudadanos de los Estados Unidos o residentes legales de los Estados Unidos. En este momento no tenemos perdones en base a hijos y eso es muy lamentable porque muchos miembros de nuestra comunidad tienen hijos nacidos en este país. Le mando muchos saludos a la señora Astrid Erazo, un encantador 2019. Por lo que veo también se nos unen personas de Guatemala y me da mucho gusto ver conocidos. Sigamos adelante con las preguntas. Recordándoles que el próximo miércoles voy a estar también en vivo contestando preguntas que usted desee en relación a asuntos migratorios. El tercer punto es sobre el cierre del gobierno. Como ustedes saben, en Estados Unidos ya llevamos 3 semanas con un cierre del gobierno provocado por la pugna política que existe en ese momento con el presidente. Ya hablaremos en otro momento del discurso de él del día de ayer, pero cómo está afectando el cierre del gobierno a inmigración, porque las agencias obviamente pertenecen a USCIS o a la agencia ICE o incluso Border Patrol, todo pertenece al gobierno. Desde el punto de vista práctico, si usted está tramitando su residencia, si usted está tramitando su DACA, si usted está esperando respuestas de un caso afirmativo, no hemos visto problemas. Seguimos mandando documentos, nos siguen llegando entrevistas, tenemos fechas del día de hoy, incluso voy a estar en una entrevista de residencia. Entonces, esa parte todavía no ha sido afectada. Lo que sí hemos visto que ha sido afectado son las cortes de inmigración. En Denver específicamente, la corte del centro de Denver está cerrada y por eso es muy importante que las personas que tengan audiencia tomen todas las precauciones, porque este cierre del gobierno puede afectar de distintas maneras y de distintos niveles a las agencias que se refieren a inmigración. Y bajo ningún concepto, si usted tiene corte de inmigración, puede perder su corte porque en ese momento, lamentablemente, me lo deportan por no presentarse a su corte. Entonces, es muy, muy importante que hable con su abogado de inmigración, que se asegure e incluso se presente a la corte, porque prefiero que pierda el tiempo de ir a la corte antes que Dios no quiera pierda la corte de inmigración, porque en ese momento usted sería deportado en ausencia y las posibilidades de reabrir el caso son bastante limitadas. Ahora, la corte que sí está trabajando es la corte que está junto al centro de detención. Hay 2 cortes generalmente, dependiendo de dónde usted vive. Va a haber una corte central donde las personas van periódicamente a sus audiencias y otra corte mucho más pequeña en el centro de detención. En el centro de detención perdón por la voz, en el centro de detención en Colorado está ubicado en Aurora y esa corte sí está trabajando. ¿Cómo han sido afectados nuestros clientes que lamentablemente están detenidos? Las cortes siguen
presentándose. Hay cortes, el día de mañana tenemos una corte en Aurora. Pero el problema que hemos tenido es que todo lo relacionado al papeleo, por ejemplo, de las fianzas, todo está mucho más lento. Entonces, por darle un ejemplo real, tenemos un cliente encantador que lamentablemente fue detenido por algo sumamente absurdo. Simplemente fue a pagar una fianza, una multa muy pequeña de $100 por el asunto de tránsito, y lo detuvieron. Cuando lo detuvieron una semana antes de Navidad. Y normalmente se tramitan toda la documentación para que la persona pueda pagar su fianza en más o menos un lapso de 7 o 8 días. Sin embargo, nuestro cliente lamentablemente ha tenido que permanecer detenido casi 3 semanas. Tuvo que pasar separado de su familia en Navidad y en Año Nuevo, y apenas ayer, finalmente pudo salir del centro de detención. Entonces sigue la corte de GIO de Aurora funcionando, pero lamentablemente las personas que están detenidas están enfrentando unos trámites muy lentos para pagar fianza. Entonces eso es algo bastante negativo que estamos viendo el día de hoy. La siguiente pregunta que me llegó tiene que ver con la carga pública. Me preguntaban si es que la ley o la nueva interpretación de carga pública ya es oficial. Todavía no es oficial. Yo creo que deberíamos tener noticias al respecto, tal vez a finales de enero o febrero, y ahí estaremos contándoles exactamente cómo esto va a impactar a los casos de residencia. Entonces, hay 2 tipos de casos de residencia. Los casos de residencia que ahorita están en trámite, en donde usted va a tener una entrevista en Estados Unidos, por ejemplo, si vive en Colorado, aquí en Centennial, esos trámites de residencia van a tener tranquilidad, no van a estar siendo afectados en este momento por ninguna nueva interpretación de la carga pública, porque, como le digo, no es oficial. Sin embargo, los trámites que ya se están haciendo, que tienen una cita fuera de los Estados Unidos, ¿no es cierto?, en Guatemala, en El Salvador, en Ecuador, esos trámites ya estamos viendo que están siendo afectados, especialmente en México, sobre nuevos conceptos o la nueva interpretación de la carga pública. Entonces, mucho ojo. Si usted tiene una cita en Ciudad Juárez, en México, en San Salvador, en Guatemala, en Ecuador, en cualquier parte del mundo, tiene que tener mucho cuidado para saber cómo se maneja la carga pública y asegurarse que no tenga tropiezos en esa entrevista tan importante. De nuevo, muchos saludos a Carlos, un abrazo inmenso a todos en la familia. Me parece increíble que estemos hablando por este medio, por lo menos. Entonces, en la carga pública, como les venía diciendo, en la carga pública lo que queremos es tener un poquito de paciencia. Todo va a estar ya publicado posiblemente a finales de enero o febrero. Después, me hicieron varias preguntas del Visa Bulletin o el boletín de visas en nuestro canal de YouTube, que apenas lo estamos comenzando. Entonces, el próximo lunes voy a tratar de enseñarles cómo leer ese boletín de visas, para que si usted tiene una petición pendiente de sus hermanos, de sus hijos, pueda saber un poquito de cómo leer ese boletín de visas para entender cómo funciona este trámite horroroso que nos tiene esperando a que nuestra familia finalmente esté junto a nosotros. Así que asegúrese de escucharnos el próximo lunes, que voy a tratar con las peticiones que yo tengo enviadas a mis hermanos, de enseñarles lo que yo hago todos los meses para ver qué tan cerca están ellos de tener acceso a la residencia. Si usted tiene una petición pendiente, me puede mandar, mientras yo esté conversando de esto, su fecha de prioridad y su país, y le voy a ayudar a revisar qué tan cerca está ese ansiado momento. Esto con respecto al boletín de visas, que si es que usted no lo ha revisado todavía, búsquelo en nuestra página de Facebook. Compartimos el de enero este mes ya, así que no hay pretextos, tiene que mantenerse al tanto del asunto. Ok, la última pregunta del día de hoy se refiere a un plan de emergencia. El plan de emergencia lo hablé el otro año, incluso tenemos un buen video
en donde hablamos de un archivo que es muy interesante tenerlo en casa por si algo pasa, si tiene una emergencia. Entonces, déjenme explicar. Todos los inmigrantes que en este momento no tienen documentos necesitan tener un archivo en su casa y necesitan tener una persona de confianza que sea ciudadano o residente, que tenga documentos para que si es que ocurre un caso de emergencia, si es que ocurre una detención, la familia sepa cómo enfrentarlo. Entonces, déjenme utilizar el ejemplo de mi cliente que lamentablemente fue detenido antes de Navidad. Mi cliente ya tiene un caso de inmigración y solamente estamos esperando. Un hombre tranquilo que no ha tenido ningún crimen, simplemente pagaba una multa de manejar a un poquito más del límite de velocidad. Algo muy simple, y pagó la multa, fue a pagar la multa, y cuando salió de pagar la multa, lamentablemente ICE le estaba esperando. En ese momento la familia entró en un pánico realmente, y en medio del pánico, por lo menos esta familia ya había tenido la precaución de hacer ciertas cosas. Entonces, esta familia ya tuvo una consulta con nosotros hace algunos años. Ya habíamos comenzado a hacer un trabajo en relación del caso, de tal manera que ellos ya tienen todo su archivo, tanto de inmigración como su archivo personal, con la acta de nacimiento del niño que nació aquí, con la acta de matrimonio de los papás. Y si bien el hecho de que estén en un proceso que es bastante largo no evitó que sean detenidos, por lo menos el momento que se determinó la fianza de este señor, nos llevamos la grata sorpresa de que le pedían $1,500. Déjenme decirle que hace 15 años, cuando yo vine a Estados Unidos y comencé a trabajar en Estados Unidos, las fianzas de inmigración normales eran mínimo de $1,500. El día de hoy, la fianza mínima de una persona inmigrante como usted y como yo es de $5,000. $5,000 si es que usted no ha tenido ningún problema con la ley. Así que esa es la primera fianza que veo que le ponen a un nivel tan bajo, y creo que tiene que ver con el hecho de que obviamente en el sistema, cuando inmigración vio el perfil de mi cliente, no solamente vio que no tiene ningún crimen, sino también vio que tiene un caso pendiente con un abogado representándolo. Entonces, lamentablemente, pese a eso, no pudimos conseguir que mi cliente salga antes, porque con el cierre del gobierno todo ha sido afectado, pero la familia ya tenía no solamente el archivo necesario de demostrando que el señor ha estado aquí los años que ha estado, sino que también entró legalmente, tiene todas las actas de nacimiento, en este caso solo tienen un niño, tienen el acta de matrimonio. También tenían identificados varias personas que incluso inmediatamente hicieron cartas a favor de la familia. Y incluso debido a que la señora lamentablemente todavía no tiene documentos, el jefe de mi cliente fue la persona que ha estado actuando directamente como persona en caso de emergencia. ¿Por qué? Porque no se puede la mamá venir a hacer todos los trámites porque la señora no tiene documentos. El jefe es ciudadano americano, tienen una buena relación, es una persona en que puede confiar, y por eso esta señora vino ayer acá a Aurora y a pagar la fianza que tomó. El pago es muy rápido, pero lamentablemente se tiene que esperar. Creo que llegó a las 9 de la mañana, hizo el pago, el papeleo, y le dijeron que el señor iba a salir entre las 2 y 5 de la tarde. A mi cliente finalmente pudo salir del centro de detención a las 2:30 de la tarde, y no se termina aquí. Seguramente va a recibir una notificación para ir a la corte del centro en el futuro, en 5 o 6 meses, pero ahorita ya puede regresar a su familia y estar tranquilo y enfrentar esta situación, que la vamos a enfrentar tomando en cuenta el caso que está pendiente y otras posibilidades de pelear el caso. Entonces, es muy, muy importante que si usted no tiene documentos,
tenga un archivo con todos sus documentos y de la familia, de actas de nacimientos, de actas de matrimonio. Es muy importante que usted tenga una persona que sea de confianza, que sea ciudadano residente, que no solamente se puede encargar de un caso de emergencia pagar su fianza, sino también encargarse de los niños, por ejemplo, y también que tenga la posibilidad de hablar con su abogado si lo tiene. Es muy importante que usted tenga por lo menos una consulta. Y claro, es muy cómodo decir eso como abogada, pero recuerda que este programa se trata de que hablamos no solamente desde el punto de vista de los abogados, sino realmente yo también soy una inmigrante. Yo contraté a un abogado hace 15 años y gracias a esa abogada estoy aquí. Entonces, mire, si es que no puede pagar una consulta el día de hoy privada, por favor, utilice estos medios, utilice los medios relacionados a inmigración, los servicios comunitarios. Si usted está en Colorado, sabe que hay citas gratuitas se me fue el nombre, en la organización sin fines de lucro que se llama Mi Casa Resource y en el centro San Juan Diego. Y eso ocurre todos los meses. Entonces, a veces la gente necesita recolectar información así de a poquito para finalmente tomar el paso de tener una consulta. Y recuerden, a veces me dicen, no, abogada, yo ya sé que no tengo solución, ¿para qué voy a pagar una consulta? Mire, primero no se autosentencie. Si es que Pepito, Juanito, su amigo le dijo que no puede, Pepito, Juanito no son abogados. Y segundo, la ley cambia mucho. No voy a ser ingenua y le tengo que decir sinceramente que muchas de nuestras consultas, la mayor frustración es que tengo una persona que ya está lista para contratarnos, pero que la ley no me ayuda para poder ofrecerle algo. Y en ese momento tengo que decirle la verdad, que aunque me encantaría que sea mi cliente, no puedo porque no hay una manera de conseguir estatus migratorio en este momento. Pero la consulta vale no porque usted va a escuchar lo que quiere escuchar, sino porque le van a decir la verdad. Y en ese momento, si la noticia es que no se puede hacer nada, usted tiene que aprovechar ese tiempo para saber qué pasaría si es detenido. No porque quiero que le detenga, sino que tenemos que ser mucho más prácticos. Como latinos somos expertos en tratar de pensar no en las cosas malas, pero es importante ser prácticos porque si hay una detención, usted tiene que saber antes qué hacer si le detienen, cómo va a pelear el caso, si hay posibilidades de pelear el caso o no hay posibilidades, o como en el caso de mi cliente, a mi cliente ya sabía que tenía que guardar silencio, sabía que no tenía que firmar nada, y aunque estuvo detenido 3 semanas, era increíble, cada vez que le llamábamos, él tenía una posición bastante positiva. Fue muy duro para toda la familia. Encima más yo enferma con esta voz, ya se imaginarán hablando por teléfono. Pero a mi cliente estaba en medio de la desesperación, tranquilo, porque sabe que primero su caso ya está pendiente y segundo que el proceso frente a Corte de Inmigración es un proceso, no es que me lo pueden deportar en 24 horas. Entonces, eso con respecto a los planes de emergencias. Y para finalizar, el día de hoy le agradezco muchísimo por acompañarme. Le agradezco más si es que vamos a aprender juntos a poner estos corazoncitos y manitos en el internet para saber si es que, porque necesito saber si esto vale la pena y necesito saber sus ideas y sus propuestas. Y recuerde, el próximo miércoles estaré aquí de nuevo para contestar sus preguntas migratorias. Por favor, asegúrese de estar pendiente de nuestro programa. Se va a llamar Abogada Inmigrante y va a ser otra manera de simplemente comunicarnos y darle un consejo legal que va a necesitar usted confirmar en consulta. Y también dar información desde el punto de vista de inmigrante, porque yo también llegué a este país hace 15 años. El único propósito es que el viaje a los Estados Unidos haya valido la pena. Muchas gracias por seguirnos en las redes sociales. Vamos a estar publicando los días en que vamos a estar en el Consulado de El Salvador, en la Iglesia de Nuestra Señora de Guadalupe y en otras comunidades que nos han invitado, donde nos va a dar muchísimo gusto en estar presentes. Que tengan un excelente día. Me despido. Muy buenos días y espero que la próxima vez que les pueda hablar esté con la voz un poquito mejor. Gracias. Hasta luego.